Y Question Mark, estudios de opinión en alianza con el Heraldo Media Group, realizaron una encuesta sobre la reforma de supremacía constitucional propuesta por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y aquí le tengo yo todos los detalles. Sobresalió que el 64% de los encuestados considera correctas las medidas tomadas por el Congreso para evitar que nadie pueda estar por encima de la Constitución, mientras que solo el 18% no las consideró correctas. El 16% considera que no sabe bien sobre este tema y al 2% no le interesa este asunto. Y sobre la segunda pregunta, si tenían conocimiento de que la presidenta Claudia Sheinbaum publicó el 31 de octubre el decreto de la reforma de supremacía constitucional, el 49% nos dijo que sí sabía contra el 51% que nos contestó que no conocía sobre este tema. Y para platicar un poco más sobre este asunto y sobre los resultados de esta encuesta que publicamos hoy aquí en el Heraldo Media Group, saludo con mucho gusto a Gabriel Regis. Él es juez 16º de distrito en materia administrativa aquí en la Ciudad de México. Juez, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola Blanca, buena tarde, muchas gracias, gusto en saludarte. Gracias, pues ahí tenemos que gran parte de la población sí sabía, sí tenía conocimiento sobre esto que ya se publicó, sobre pues estas reformas que aprobó el Congreso de la Unión sobre supremacía constitucional. Juez, ¿qué opinión le merecen estos resultados donde dice la gente que sí sabía sobre este asunto? Bueno, se me hace muy interesante los resultados de la entrevista, la verdad es que no los tenía yo en contexto. Eh, la primera parte de esa encuesta donde dice que desconoce propiamente, por ejemplo, la reforma de supremacía constitucional, pues refleja obviamente que la sociedad no está muy metida en estos temas. Obviamente solamente es a los que están dentro del sistema jurídico. Pero como sí es una reforma desde antes, la reforma judicial que ha estado muy en los medios, en redes sociales y todo, pues sí ya está interesándose un poquito más la sociedad en ver que en esa fecha fue publicada y que bueno, que por lo menos el 51% Sí. de la población o de las personas encuestadas sí estaban interesadas, estaban informadas de esta noticia. Claro. Juez, yo le quiero preguntar, ¿de qué se trata esta reforma de supremacía constitucional? Bueno, el poder reformador de la Constitución, cuyo procedimiento está previsto en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece cuál es el procedimiento que debe de llevarse a cabo para hacer una adición o reformas a la Constitución. Recordemos que la Constitución es propiamente las aspiraciones a las que tiene el pueblo, donde ella se pone sus límites, sus principios y todo lo que la forma de organización. Para eso se diseñó precisamente ese proceso del órgano reformador de la Constitución y se propuso que no podía haber ningún medio de control constitucional a través del cual se pudieran revisar las adiciones o reformas a la Constitución. Para tal motivo, lo que se propuso, y ya es una realidad, ya es una norma obligatoria vigente, fue adicionar un último párrafo al 105 de la Constitución y también modificar el artículo 107, fracción segunda, si mal no recuerdo, donde ya se establece de manera expresa que las acciones y controversias no son procedentes contra reformas o adiciones a la Constitución. Y en el 107, fracción segunda, en la parte donde se habla del principio de relatividad de las sentencias y se va pormenorizando todo, se dice ya de manera expresa lo que de alguna forma ya contemplaba el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, que no procede el juicio de amparo contra reformas o adiciones a la Constitución. Es decir, las reformas a la Constitución a partir de ahora con esta reforma a la supremacía constitucional no se van a poder impugnar.
Al menos a través de estos medios de control constitucional no se pueden controvertir. Así lo estableció ya en esta reforma constitucional que se ha denominado de supremacía constitucional y que, pues, reitero, ya al haberse publicado en el 31 de octubre y además haber pasado por todo el procedimiento que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una norma obligatoria y vigente en nuestro país. Juez, nadie puede estar ahora por encima de la Constitución con estas nuevas reformas. Bueno, de hecho, desde antes, a lo mejor ahora se está haciendo de manera expresa, pero desde antes nuestro sistema jurídico está construido precisamente para que la Constitución sea nuestra carta fundamental, sea nuestra norma suprema, y nosotros todo lo que hacían los jueces constitucionales era precisamente ver que todos los actos se ajustaran a lo que establece la Constitución por ser la ley suprema del país, donde, insisto, se ve reflejada todas las aspiraciones de nuestra sociedad, de nuestro pueblo y los límites a los que están sujetos los órganos de gobierno. Con base en esto que nos cuenta, juez, ¿cuáles son los beneficios justamente de esta reforma de supremacía constitucional en el país? Bueno, beneficios como tal quizás solo es tener claridad al respecto, ¿no? Como esto, por ejemplo, tratándose del juicio de amparo, estaba previsto esto en la ley de amparo. Había algunas ocasiones en que algunos compañeros podían hacer ejercicio de lo que se denomina como un control de convencionalidad y desaplicar lo que era este artículo, esta disposición, y ya en el fondo ver si era o no era procedente la impugnación de este artículo. Pero al haberse ya elevado a rango constitucional, Claro, pues ya es expresa la disposición de que no procede el juicio de amparo, y desde mi particular punto de vista, y no puedo abundar mucho al respecto porque son asuntos que eventualmente podrían ser del conocimiento, pero pareciera que ya conforme al principio de eficacia directa de la Constitución y de supremacía, pues no podría ser ya materia de impugnación en amparo directo. Y bueno, tratándose de la reforma al 105, pues lo mismo establece respecto de acciones y controversias. Y justo estaba leyendo la nota que compartiste hace unos momentos, donde el propio ministro había desechado ya unas controversias. Me imagino que aplicando justo este criterio, esta norma que ya es obligatoria. Pues ahí lo tenemos, Gabriel Regis, juez 16º de distrito en materia administrativa aquí en la capital del país. Como siempre, muchas gracias por esta comunicación y por también ayudarnos a entender pues qué es lo que está pasando en la Suprema Corte en su momento lo platicamos con estas reformas al Poder Judicial y ahora con estas reformas a la supremacía de la Constitución. Así que muchas gracias, juez. No, gracias a ti por permitirme compartir con tu auditorio este espacio, y cuando gustes estamos a la orden. Son temas que, además de estar muy en boga, son muy interesantes, y qué bueno que la sociedad cada vez se empiece a interesar más en esta materia, ¿no? Sí, claro, pues ahí lo tenemos, juez. Gracias. No, de qué, hasta luego.